Muchas gracias, Nora. Buenos días a todas y a todos los que se unieron para participar hoy de las primeras jornadas virtuales de Revolución Digital para Petróleo y Gas. Queremos agradecer el auspicio de estas jornadas a todos los sponsors que nos están acompañando. Antes de empezar la presentación, les informamos que durante toda la sesión van a tener su micrófono y su cámara apagados. Las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las podrán hacer por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encuentran en el margen inferior del menú Webex con la letra P y R. Estas preguntas van a ser leídas y respondidas al finalizar la exposición. A continuación le vamos a dar la palabra al disertante de esta apertura, Sergio Fernández Mena. Sergio es ingeniero electrónico, tiene un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella y estudios de posgrado en la Universidad de Oxford. Desde el año 2017 ejerce el rol de Chief Technology Officer en YPF. Como CTO es responsable por la definición y la implementación de estrategias de innovación y tecnología de la empresa. También lidera las áreas de IT, ciberseguridad, OT y los procesos de negocio de YPF y área de investigación y desarrollo de ITEC. Voy a darle la palabra a Sergio, agradeciéndole nuevamente su apertura. Y recuerden que a través de P y R en su menú Webex van a poder ir haciendo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos quienes están participando, todos de manera virtual. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Ya hablaron en la apertura Santiago y Nora. Me encantó el título de esta jornada. Me encantó la provocación o reflexión que provoca la letra R entre paréntesis, ¿no? Y quería proponerles hablar estos primeros 30 minutos y quizás dejar unos minutos para preguntas y respuestas al final sobre justamente qué es lo que estamos viviendo y cómo estamos pasando y los puntos de vista o los paradigmas que tenemos respecto de lo que podríamos llamar la evolución digital o la revolución digital, según cómo se lo mire. Entonces, en estos 30 minutos no van a haber contenido específico de temas digitales, porque en rigor, en el resto de la jornada de hoy y mañana, vamos a ver una enorme cantidad de contenido, de ejemplos muy buenos de diferentes expositores en diferentes áreas, así que consideré que no tenía mucho sentido tratar de hacer algo adicional a todo lo que se iba a presentar, sino tratar de poner un poco de marco, si se quiere, un poco más contextual a lo que va a ser la tarea y las presentaciones en estas dos jornadas. Entonces, ustedes seguramente vieron esto ya en más de una oportunidad y seguramente se dirán, o se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos viendo este cartoon, este dibujito de nuevo? La primera vez que lo vi me pareció bueno, la segunda vez no me pareció tan bueno, después me cansé de verlo porque aparece por todos lados, pero creo que hay mucho de realidad atrás de este dibujito, y tiene que ver con el concepto de cuándo nos transformamos, cómo nos transformamos, y qué parte de esta transformación es por diseño y qué parte de esta transformación tiene un componente aleatorio, un cisne negro o algún evento que realmente no fue planificado. Hoy, como bien comentaba Nora, estamos en una sesión completamente virtual. Yo estoy trabajando desde algún lugar en el living de mi casa, en el comedor. Ustedes están atendiendo seguramente desde sus casas o algunos estarán en la oficina. La realidad es que nadie está con presencia física como fue buena parte de los eventos que realizamos en años anteriores. Entonces uno dirá, bueno, estamos haciendo esto, es la primera vez que nos pasa, nadie lo había previsto, y yo digo, bueno, en realidad parte de esto fue previsto, y fue previsto hace unos 30 o 40 años. Por lo menos una familia ya sabía cómo trabajar, y ya sabía cómo vivir en un entorno similar a este. Esta es la familia, los supersónicos. Y cuando uno mira este dibujito,
ve que buena parte de lo que nos está pasando en el día a día está ocurriendo en realidad en este dibujo que debe tener, no sé, 30 o 40 años de antigüedad, ¿no? Desde la mujer no me acuerdo cómo se llamaba el tipo de los supersónicos, pero bueno, tomaban clases online, los chicos hacían videollamadas con la abuela, cuando iban al colegio se ponían lo que hoy podríamos llamar una especie de mascarilla o una burbuja, ¿no? Pero tenían videoconsulta con el médico y fundamentalmente hacían trabajo remoto vía videoconferencia desde la casa. Eso no es muy diferente de lo que venimos haciendo nosotros. De hecho, cuando comenzó esta situación sanitaria, en el caso de YPF, nos agarró muy bien parados, y nos agarró muy bien parados por diseño. Eso sí lo pudimos prever, obviamente no pudimos prever las condiciones y la realidad que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista de pandemia, pero sí habíamos realizado un trabajo muy bueno con el propósito de convertirnos en una compañía que fuera ubicua, en una compañía que tuviera las posibilidades de crear y colaborar digitalmente. Y el concepto de ubicuidad al que hago referencia es la posibilidad de tener acceso a la información en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Esto que están mirando en la pantalla es información real de la semana pasada, de qué está pasando en el mundo de YPF con las actividades de creación y colaboración digital. Este es uno de nuestros ejes estratégicos de nuestra agenda digital. Luego les comento brevemente de qué se tratan estos ejes, pero acá hay algunos paradigmas que se cambiaron, o algunos otros paradigmas que se confirmaron, depende de dónde estaba cada uno, ¿no? Algunos de los que se cambiaron o se confirmaron tienen que ver con preguntas como, che, nuestra gente, primero, ¿tendremos la capacidad de trabajar y continuar operaciones de manera completamente virtual? La respuesta fue sí, y fue sí desde el día 1. De vuelta, fue por diseño, si bien no estábamos preparados y nadie podía avisorar un escenario como el que tenemos en este momento, sí habíamos trabajado mucho intensivamente en hacer una implementación de clase mundial en un tiempo récord, en 8 meses. Movimos toda nuestra estructura de creación y colaboración de la compañía, estamos hablando de 22.000 empleados, con todos los dispositivos y la tecnología que está atrás, a un entorno ubicuo, obviamente habilitado por tecnologías en la nube. Nuestra gente respondió muy bien en esa primera fase, a pesar de que todavía estábamos trabajando mayoritariamente desde la oficina. Ahora estamos trabajando desde casa, y esto que están viendo acá es el patrón de cómo trabajamos, en el caso de YPF, de manera virtual. Varias observaciones. Primero es, la dinámica de trabajo es similar en la casa a la que teníamos en la oficina, ¿no? Se arranca fuerte alrededor de las 8 de la mañana y sobre las 6 de la tarde disminuye la cantidad de gente, de personas que están conectadas. Estas no son conexiones, este es un gráfico que representa el total de horas de colaboración, es decir, la cantidad de horas que los empleados de YPF dedican por semana a usar herramientas de creación y colaboración digital. Y no solo lo están haciendo de manera intensiva, lo estamos haciendo de manera intensiva, sino que si comparamos los últimos 90 días con los 90 días previos a los últimos, hay un incremento que se viene reflejando desde el inicio de esto, que es un incremento, pues, en este caso, del cerca del 7%. Más del 60% de los empleados de la compañía activamente crean y colaboran online, usando el portafolio de herramientas, y más del 65% usan más de un dispositivo o plataforma para para crear y colaborar de manera virtual. Entonces, desde esta perspectiva uno podría decir, bueno, esto fue un éxito y estamos trabajando y estamos adecuándonos y ha cambiado el paradigma. Ha cambiado el paradigma respecto de cómo podemos trabajar sin tener que estar en un espacio físico necesariamente, más allá de que es deseable siempre en interacción personal, pero también cambió el paradigma de quienes tenemos que liderar personas y cuya preferencia obviamente normalmente es la interacción personal, pero que también podemos probar que se puede trabajar de manera virtual. La pregunta del millón es, ¿cuánto de esto es un estadio permanente o simplemente como una bandita elástica
estamos estirándonos, estamos adecuándonos a esta realidad y tan pronto como pase, ojalá pase pronto, vamos a volver a la normalidad previa al COVID. No lo sabemos, lo veremos. Creemos que, o al menos yo creo que seguramente en la normalidad post-emergencia sanitaria vamos a terminar en algún lugar intermedio. Les comentaba antes sobre la agenda digital de YPF. Esta es una versión muy resumida, no voy a ir a cubrir cada uno de estos 10 ejes, pero quiero comentarles que la agenda digital es una forma de sintetizar y de comunicar la estrategia de tecnología que tiene nuestra compañía, la que a su vez está profundamente y cercanamente integrada con la estrategia de nuestros negocios. Este es un ejercicio colaborativo que hicimos con los participantes de las diferentes áreas de tecnología y también es un ejercicio que se refresca con una base periódica a medida que van cambiando las necesidades tácticas y estratégicas de nuestra organización. Pero básicamente lo que van a ver acá son, o lo que pueden ver acá son los 10 ejes que definen nuestros ejes de acción. Adentro de cada uno de estos ejes tenemos varias iniciativas y además estos ejes no son independientes, muchos de estos ejes están interconectados. Hacía referencia recién a las herramientas que tenemos para crear y colaborar digitalmente, las cuales están habilitadas por tecnología cloud, las cuales están en un entorno ciberseguro como para que podamos conectarnos e interactuar sin poner en riesgo los activos de la compañía y que nos permiten habilitar cosas como tomar decisiones, más y mejores decisiones informadas por datos o ir hacia un entorno de innovación aplicada. En nuestro caso la innovación no es el mero proceso de creatividad, sino la generación de ideas con un claro propósito de agregar valor. Algunas cosas y nuevos paradigmas que vemos que se habilitaron ahora en el último tiempo. Toda crisis siempre presenta una oportunidad. Nosotros habilitamos a través de inversiones que realizamos en algunos de estos ejes, ¿no? Como la dimensión de convergencia de los mundos IT y OT, la creación y disponibilización de herramientas para trabajar en un workplace digital, ¿no? Este concepto de crear y colaborar, y obviamente la habilitación de tecnologías en la nube. Si a eso le sumamos herramientas colaborativas del tipo Teams, en nuestro caso de la suite de Microsoft, con algún grado de lo que yo considero la prehistoria del wearable computing, ¿no? Como podría ser una cámara montada en un casco o un simple dispositivo de una cámara celular, uno empieza a darse cuenta que se pueden hacer otras cosas y se puede lograr resultados similares de manera diferente. Esta imagen que está acá abajo es un ejemplo real. Lo que ven en la gráfica en el ángulo inferior izquierdo es una captura de un video que se estaba transmitiendo en tiempo real a más de 20 y tantas personas, y lo estaba transmitiendo era un técnico especialista en reparación de equipamientos. Tuvimos un evento desafortunado en una de nuestras plantas, en la turbina de metanol, bueno, que causó una parada muy prolongada. Y lo que decidimos hacer como compañía fue habilitar, mediante tecnología, en este caso de wearable computing o una cámara, equipar al especialista que estaba haciendo el diagnóstico con estas cámaras y transmitir, ¿no? Hacer un streaming en tiempo real. Y del otro lado teníamos, como les digo, sentados más de 20 personas de diferentes áreas de nuestra compañía, interactuando de manera directa con este técnico. Esta misma práctica la realizamos en múltiples oportunidades. Tuvimos oportunidades de hacer commissioning remoto de equipos en laboratorios de ITEC, nuestra empresa de investigación y desarrollo. En el mismo ITEC, a donde todavía tenemos un acceso limitado por temas sanitarios a los laboratorios, decidimos cambiar paradigmas para que en una cantidad reducida de accesos a los laboratorios, quien va físicamente al laboratorio esté equipado con tecnología que permita crear y colaborar de manera remota, de modo tal que esa persona que está físicamente allí pueda habilitar a un grupo posiblemente de 7 personas más que están trabajando desde sus casas
e interactuando con esa persona que está en ese laboratorio. Entonces el efecto de apalancamiento y de amplificación existe y posiblemente sea una de las cosas que están cambiando o que están transformándonos. Este es otro ejemplo. Este es ejemplo de vuelta donde combinamos ejes, obviamente tecnologías en la nube, decisiones informadas por datos, activos conectados. En este caso los activos conectados son cámaras que tenemos instaladas en alguna de nuestras refinerías. Acá abajo a la derecha hay una foto de un video que en realidad estamos colectando en este momento en tiempo real. Estamos en una parada de planta importante en la refinería de La Plata, y lo que estamos haciendo es poner en práctica de manera masiva 5 algoritmos que estuvimos desarrollando en los últimos meses, que tienen son algoritmos de inteligencia artificial y que tienen como propósito principal identificar condiciones no seguras. ¿Para qué? Para garantizar que el trabajo se realice en condiciones seguras. Ahora, esto inicialmente fue pensado para los equipos de protección personal, ¿no? Queríamos identificar el no uso de celulares en ambientes potencialmente explosivos, queríamos identificar y asegurar el uso de casco, queríamos asegurar el uso de la sordina, de los equipos de elementos de protección auditiva, pero rápidamente tuvimos, y el equipo tuvo la capacidad de ajustar algoritmos y desarrollar 2 algoritmos más como para medir un par de dimensiones que son particularmente relevantes en este momento. Primero, el uso de tapabocas, ¿no? de las máscaras, y segundo, algoritmos que están orientados a identificar falta de distanciamiento social. En este caso es un ejemplo, esta es una cámara a donde está identificando, acá abajo a la derecha hay un cuadro donde hay 3 personas que están hablando, y lo que está diciendo es, acá hay 3 individuos que fueron detectados a las 15:37 y se produjo un evento de no cumplimiento del distanciamiento social. La otra foto que está acá abajo a la izquierda tiene que ver con alguna de las cámaras que tenemos en nuestra torre principal en Puerto Madero, a donde también está corriendo un algoritmo similar a este. Entonces, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de reaccionar rápido, la capacidad de poner inteligencia con un propósito y hacerlo de manera rápida también habla de la capacidad de alguna forma, evolucionar y revolucionar. Hablamos de paradigmas. Bueno, un paradigma, una definición estricta, esto es un término que se comenzó a usar más o menos en el año 62, ¿no? Thomas Kuhn introdujo el concepto de paradigma, que era básicamente supuestos básicos, y él dijo, bueno, cada vez que se produce un cambio, una disrupción en alguno de los supuestos básicos, también llamados paradigmas, se produce una revolución, en este caso una revolución de la ciencia, ¿sí? Y esto es un cambio de paradigma contrastando con la idea de lo que es la normalidad de una ciencia. Es una forma de mirar la definición de paradigma. Hay otra escuela de pensamiento que dice que la ciencia pasó básicamente a lo largo del tiempo por 4 cambios de paradigma. Más o menos hasta el siglo XVII, los cambios de paradigma venían de la mano de cómo se vienen desarrollando los experimentos, porque buena parte de lo que sabíamos de la ciencia era empírico, era mucha prueba y error. Entre el año 1600 y mediados del siglo pasado, avanza muchísimo, obviamente, las matemáticas, y las matemáticas aplicadas a los procesos y la ciencia empírica se convierte en un modelo de ciencia teórica basada en modelos. Mediados del siglo pasado, con la creación, con la invención y la evolución de las computadoras, pasamos a tener una capacidad de procesamiento y de cómputo, y comienzan las simulaciones computacionales, y ahora se plantea que a partir de este nuevo siglo, básicamente estamos viviendo un nuevo paradigma, que es un paradigma que está direccionado, que está empujado a través de la ciencia de datos. En la realidad, si uno mira lo que está pasando con la ciencia de datos, creo que nos movemos a través de los últimos 3 paradigmas, ¿no? Una buena cantidad de las cosas que se hacen todavía, y vamos a ver varios ejemplos hoy y mañana, está sólidamente fundado en primeros principios, y hay un componente todavía de machine learning o de inteligencia artificial. Ahora, esta es la realidad. Uno piensa que estamos en el último paradigma y que todo
tiene que ver con la creación de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, y que dedicamos el 100%, esa es la vida en rosa de un científico de datos. Los que trabajan allí saben que en realidad buena parte del tiempo, la mayor parte del tiempo se dedica a hacer cosas que son accesorias adicionales muy necesarias a la problemática pura de la creación de modelos de Machine Learning. Parte importante de esto tiene que ver con el cuadrito que dice identificar el problema correcto, y el otro que acá dice análisis exploratorio. En la ciencia de datos, los dos temas quizás más importantes, más allá de tener obviamente acceso a una buena calidad y cantidad de datos, tiene que ver con identificar claramente el problema que queremos resolver y aprender a hacer las preguntas correctas. Una vez que trabajamos en la solución, la respuesta a esos problemas, hay otro componente que también tiene que ver con la capacidad de articular una solución y que es lo que acá se llama el data storytelling, la habilidad de contar una historia a partir de resultados obtenidos por datos. Otra visión de revoluciones digitales o evoluciones digitales, y esto lo habíamos visto el año pasado, en una charla similar aquí en el IAPG, tenía que ver con 3 eras, ¿no? Y cada una de estas eras de alguna forma implica un cambio de paradigma. Y en realidad estamos cohabitando con las 3 eras. La primera era fue la era de automatización, a donde pasamos de hacer un trabajo puramente manual a la incorporación de las máquinas, ¿sí? El gran paradigma de la revolución industrial. Con el advenimiento de las computadoras comenzamos la era digital, y a partir de la capacidad de procesamiento avanzado, Santiago más adelante hacía referencia a la computación cuántica, al Big Data, etcétera, comenzamos a vivir una era de inteligencia, y en este caso de inteligencia aumentada. A mí me gusta usar más el término inteligencia aumentada que inteligencia artificial. Ahora bien, algunos de los nuevos paradigmas en el día a día. ¿Qué nos pasa? En YPF implementamos colaboradores digitales. Colaboradores digitales en el día a día no es un robot como el que está acá en la foto, es un robot de otro tipo, un robot del tipo RPA, que lo que hace es automatizar procesos, básicamente procesos administrativos, ¿sí? Ahora bien, eso me parece tan simple y que conceptualmente es casi una gran macro, ¿no?, sofisticada. Nos planteó algunos cambios de paradigma, porque ahora, ¿cómo se define la seguridad? Todo nuestro esquema de seguridad estaba basado en la seguridad de las personas. Ahora tenemos un colaborador digital, un robot, que está haciendo ciertas tareas y algunas de ellas tienen implicancias. Entonces, ¿cómo definimos la seguridad y hasta dónde llega el nivel de responsabilidad y accountability? ¿Y quién es el dueño de esa accountability en el caso de un colaborador digital? Una variante de esto tiene que ver con aplicaciones que también tenemos, y algunas de ellas se van a comentar entre hoy y mañana, de analítica prescriptiva. Cuando tenemos alguna máquina del tipo inteligencia artificial, no solo haciendo inferencias, sino haciendo prescripciones, bueno, ¿cómo aprendemos a desarrollar un lazo y un vínculo de confianza y cómo actuamos respecto a esas prescripciones? Machine Learning. Estamos tratando de avanzar como compañía, como sociedad, tanto como se pueda en técnicas avanzadas de Machine Learning, y acá se presenta lo que se llama la paradoja de Polanyi, ¿no? Polanyi era un científico, un filósofo que por allí, mediados del siglo pasado, 1950, planteó que en realidad nosotros los seres humanos sabemos mucho más de lo que podemos decir, es decir, nuestro conocimiento tácito es enorme, pero encontramos limitaciones en la forma en la cual transmitimos ese conocimiento. Y esto es hasta ahora una limitación real en la capacidad y en la velocidad de evolución de lo que es la inteligencia artificial. Si bien modelos nuevos de deep learning, de redes neuronales, tratan de copiar la forma en la cual nosotros pensamos y elaboramos, hasta ahora hay un gap real importante en la habilidad de las máquinas de replicar nuestro esquema de pensamiento. Y buena parte de esto está definido por esta paradoja de Polanyi. Esto hace que en el día a día sea complejo ir, y les menciono casos reales, sentarnos frente a un panel de un operador, ¿sí?, en algunas de nuestras salas de control, y decir, a ver, ¿cómo podríamos hacer para replicar el conocimiento que tiene un operador cuando está mirando una suma de variables en la toma de decisiones? ¿Sí? O cuando vamos al pozo de petróleo y escuchamos la frase,
El pozo habla. Bueno, el pozo habla en el oído educado de un experto, de un idóneo que tiene años trabajando al lado del pozo. Él sabe cómo descifrar lo que el pozo le está diciendo. Ahora, de allí a que tenga la capacidad de articular claramente ese conocimiento, hay un gap importante, y no es por que esa persona tenga limitaciones o no quiera articular exactamente su conocimiento, sino que seguramente tiene que ver con este tema que planteó Polanyi en su momento. Y por último, para dejar un poco de tiempo a algunas preguntas, la pregunta inicial: ¿estamos en una revolución o estamos en una evolución digital? Bueno, para que se produzca una disrupción tecnológica en este caso, o una revolución si quieren, se tienen que presentar tres condiciones. Las tres son necesarias, pero ninguna de las tres per se es suficiente. O sea, tienen que estar las tres. La primera es, tiene que estar la tecnología. La tecnología tiene que estar disponible y tiene que estar en un estadio de avance de modo tal que se la puede utilizar y se la puede escalar. Segundo, la cultura tiene que estar presente. Y acá la cultura tiene que estar, por ejemplo, la sociedad dispuesta a o ávida por utilizar la tecnología que está disponible. ¿Sí? Y la tercera es el marco legal o regulatorio. En ausencia de un marco legal o regulatorio, podremos tener la mejor tecnología, podremos tener todas las ganas y estar listos para usarla, pero en algunos casos es de muy difícil implementación. Uber es un ejemplo de eso. Uber tenía la tecnología disponible, desde el punto de vista de ganas de utilizar la aplicación o la solución que planteaba Uber, eso existía. En la mayoría de los países no estaba el marco regulatorio, y por eso es que su estrategia comercial era tratar de forzar ese marco regulatorio, con distintos grados de éxito. Pero en nuestro día a día se nos presentan problemáticas similares. El uso de dispositivos autónomos, tipo drones. La tecnología está disponible, más allá de que algunos drones, sobre todo los drones que vuelan, pueden tener algunas dificultades para volar en ciertas condiciones atmosféricas en la Patagonia, por ejemplo, con mucho viento. Pero digamos que en general la tecnología está disponible. Tenemos la necesidad, la cultura, la ambición y el caso de negocios como para usar, sobre todo en aplicaciones del tipo transporte de carga, o bien hacer inspecciones remotas. El marco legal regulatorio todavía tiene que seguir trabajando, y ahí la ANAC está haciendo pasos y está avanzando, pero tenemos que seguir construyendo sobre este tipo de marcos regulatorios. En algunos casos, el componente cultural, teniendo el marco regulatorio, teniendo la tecnología, no está completamente listo, y acá pueden ingresar desde resistencias personales, resistencias culturales en compañía, posiblemente en algunos casos algunas limitaciones en el esquema de relacionamiento con la actividad, ¿no? Cómo avanzamos en un modelo de relacionamiento con los gremios que permita que esta adopción de la tecnología dentro de un marco legal nos permita seguir avanzando y generar disrupciones concretas. Estos eran los temas que tenía básicamente para compartir con ustedes hoy a modo de reflexión. No tengo feedback sobre si estuvieron pudiendo ver bien esto y escuchando bien, asumo que sí, pero abro el micrófono ahora, Jorge, por si tenés algunas preguntas adicionales para realizar. Muchas gracias, Sergio. Confirmamos, se pudo escuchar y apreciar la presentación perfectamente. Vamos a dar entonces paso a las preguntas y respuestas que los asistentes fueron ingresando. Voy a agruparlas por temática. La primera es: ¿cómo ve el futuro de YPF en cuanto al trabajo remoto en los próximos 5 años? Bueno, el trabajo remoto va a ser una realidad. Nosotros estamos preparándonos para trabajar más allá de, una vez que esté superada esta coyuntura sanitaria, con un grado materialmente mayor al que teníamos previo a esta coyuntura. Estamos pensando en un esquema a donde un porcentaje materialmente significativo de nuestra fuerza laboral va a estar trabajando de manera remota, quizás seguramente no de manera permanente, pero sí con un esquema de tipo
2 días en la oficina, 3 días en la casa, o una semana completa en la oficina, una semana completa en la casa, ¿sí? Y ahí iremos encontrando la forma óptima, más eficiente, como para que el tiempo que esté en la oficina una persona sea maximizado. Pero definitivamente va a ser un nivel mucho mayor al que veníamos teniendo hasta antes de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, Sergio. Vamos a la siguiente entonces, que es ¿cuáles son los aspectos negativos que se detectaron en YPF respecto al trabajo 100% remoto? Bueno, no sé si aspectos negativos, pero hay algunas limitaciones reales. La primera es la capacidad de tener enlaces de buena calidad. Y no me refiero a los enlaces de la compañía. Los enlaces de la compañía estaban dimensionados para un esquema de trabajo, para un paradigma donde el 90 y tantos % de nuestra fuerza laboral estaba en oficinas, adentro de la compañía. De un día para el otro, el 90 y tantos % pasamos a estar afuera, con lo cual el flujo cambió, la naturaleza cambió. Por eso lo solucionamos relativamente rápido. En un par de semanas hicimos las ampliaciones que teníamos que hacer de los enlaces compañía. Lo que no evolucionó con la misma velocidad es la calidad de la última milla, que son nuestros enlaces domésticos, ¿sí? Entonces, hasta ahora espero que no se me haya cortado y espero que no se corte, pero seguramente vemos este framing y microcortes. Esa es una limitación. Esperemos que con el tiempo sigamos avanzando, ¿no? Como compañía y como país en esa infraestructura de conectividad. La otra es, la realidad es que si bien tenemos casi naturalizado, o estamos naturalizando la fuerza de esta interacción virtual, nada compite con una interacción personal. Entonces, eso creo que es una limitación, y por eso hacía referencia antes a un esquema que no va a ser completamente virtual, sino un mix entre presencia física e interacción virtual. Creo que son básicamente las dos limitantes que veo en este momento. Muchas gracias, Sergio. Sirvieron para precalentar porque ahora te preguntan con todo. ¿Cómo evalúa hacer un desarrollo aplicable a la industria desde el punto de vista económico? ¿Y cómo se calcula el costo de desarrollo de una aplicación y de su entorno? No sé cuánto tiempo tengo para elaborar esa respuesta, pero... 2 minutos. Vamos por partes. La primera es, ¿cómo se evalúa hacer un desarrollo aplicable a la industria desde el punto de vista económico? Bueno, yo hacía referencia antes a nuestra agenda digital. En rigor, lo que hay atrás de la agenda digital es un portafolio de iniciativas. O sea, la agenda digital define hacia dónde queremos ir, por qué tenemos que ir hacia allá, ¿sí? De vuelta, y el por qué está básicamente o primeramente definido por los objetivos estratégicos de la compañía. A partir de ahí decimos, ok, desde la tecnología, ¿cómo vamos a jugar? ¿Sí? Y esas son las fichas que vamos a colocar básicamente en estos 10 casilleros. No son los únicos, pero son los principales. Y la suma de esas fichas y la cantidad de fichas que colocamos en esos casilleros definen el portafolio. Es el portafolio de iniciativas, en este caso iniciativas digitales. Una de las cosas que venimos haciendo es asegurar que nuestro portafolio tenga un alineamiento directo, obviamente, con áreas de impacto en la estrategia de la compañía, ya sea que acelere o apuntale. Y segundo, que esté directamente orientado a valor. Y nuestro análisis de valor sigue las metodologías clásicas de análisis de valor, ¿no? Retorno de inversión, VAN, valor activo, valor actual neto, etc. Pero básicamente cada iniciativa tiene que tener o tiene que estar orientada a generar valor, crear valor, o tiene que estar orientada a preservar valor. Recién vimos iniciativas del tipo preservación de valor cuando veíamos el uso de inteligencia artificial para seguridad personal, ¿sí? Pero es una referencia rápida al uso de RPA. Bueno, en el caso de RPA tenemos ejemplos de generación de valor, básicamente a través de la automatización de tareas que son repetitivas, procesos que son repetitivos y que no cambian en el tiempo, porque si cambian el robot no tiene todavía la inteligencia como para ser tan flexible. Lo que logramos son eficiencias. Entonces, tenemos eficiencias en el caso de tecnologías de RPA del orden promedio de 4x, el retorno de la inversión. En algunos casos tenemos más, pero en promedio la suma de los robots que implementamos en la compañía hasta ahora nos dan un 4x. Si nos vamos a áreas de
ciencia de datos, analítica avanzada, los retornos están arriba de 5x. ¿Sí? Y buena parte de lo que tiene que, de lo lindo de trabajar con ciencia de datos es que en general son inversiones muy bajas de CAPEX, ¿sí? Y es básicamente inversiones de propiedad, de capacidad intelectual la que uno tiene que realizar, por lo tanto un alto retorno de esa inversión. Bien, Sergio, tu presentación generó muchas preguntas y nos quedan solamente 4 minutos, así que te voy a proponer al estilo ping-pong algunas de las preguntas que podamos llegar a hacer. ¿Cuáles consideras los principales proyectos de ITEC hoy día? ¿De ITEC o de IT? ITEC. De ITEC. ¿Cuáles serían los que consideras críticos? No, bueno, tenemos, de vuelta, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ese tema, pero ITEC lo que tiene es una plataforma similar al portafolio al que hace referencia de tecnologías digitales. Tenemos un portafolio de iniciativas que están alineadas o agrupadas conceptualmente dentro de plataformas o programas, ¿sí? Que a su vez están alineados con los ejes principales estratégicos, en este caso de YPF, y por extensión de la industria, ¿sí? Buena parte de esto tiene que ver obviamente con nuestro el core de Oil and Gas. Otra parte importante y prioritaria tiene que ver con el desarrollo de tecnologías sustentables. En el caso nuestro, no solo hacer sostenibles las operaciones de Oil and Gas, sino también movernos en una derivada de ella que tiene que ver con todo el mundo de el agro, en el caso de YPF Agro, en este caso. Y luego hay toda una serie y las vamos a ver a lo largo de las jornadas de hoy y mañana, se van a responder algunas de esas preguntas, iniciativas que tienen que ver con el uso de tecnologías avanzadas aplicadas a las geociencias o aplicadas al diseño y la creación de herramientas inteligentes. Esa es una dimensión, y la otra sería, dentro de ellas tenemos 3 horizontes, horizonte 1, 2 y 3. Horizonte 3 implica iniciativas de mucho mayor premio, pero mayor riesgo tecnológico, ¿sí? Por lo tanto, queremos algunas jugadas ahí, pero no todo el portafolio ahí, posiblemente un 10% de nuestro portafolio ahí, un 70% de nuestro portafolio en iniciativas del tipo Horizonte 1, ¿sí? Que desde el punto de vista de riesgo tecnológico es considerablemente menor que el Horizonte 3, aún así agregan valor, y en el medio Horizonte 2 que está en el orden de un 20% quizás de nuestro portafolio. Excelente. Sergio, muchísimas gracias. Han quedado muchas preguntas, mucha gente se quedó con ganas seguramente de escuchar tu respuesta. Lo bueno es que quedan 2 días de jornadas para seguir intercambiando. Nuevamente agradecerte la apertura de estas jornadas de Revolución Digital del IAPG, y vamos a invitar a todos los asistentes a que ahora a 9:30 se conecten a las salas de su elección siguiendo el programa que está publicado. Muchas gracias, Sergio, gracias a los asistentes y continuamos con las jornadas.